Ayer, como aquí le informé, se juntaron dos noticias económicas. Por un lado, el INEGI dio a conocer la inflación para el mes de enero, que se colocó en su nivel más alto en los últimos 22 años y pues mostró que el descenso que venía registrando la inflación parece haberse frenado y esta está repuntando. Y por otro lado, Banco de México subió de manera sorpresiva, hay que decirlo, porque la mayoría de los analistas pensaba que sería menos. Subió en 50 puntos base la tasa de interés de referencia para dejarla en un 11%, una tasa de interés histórica. Vamos a conversar al respecto con Valeria Moy, economista, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, buenos días, ¿cómo estás? Hola Pascal, muy bien, muy buenos días. Oye, pues mira, para hablar de esto se me ocurre el siguiente símil. A veces uno se enferma y entonces el médico le receta algo y uno lo empieza a tomar y pues regresa 2, 3 días después con el médico, le dice, oiga, como que no me está haciendo efecto la medicina, y el médico a lo mejor dice, no, pues tenga paciencia, siga tomando la medicina y se va a poner bien, o en otro caso, pues dice, no, pues vamos a cambiar la medicina. Esta medicina, la del alza en las tasas de interés, ¿está funcionando? Pues Pascal, ahora sí que si fuera yo el médico te diría, es la medicina que hay. Ujú. Es la medicina que No hay hay y hay otra. que esperar, no hay otra. Sí, Por ejemplo, tenemos el Pasic, esa no es medicina. sí. Esa sí sería pues una aspirina Unos para chochos una enfermedad. homeopáticos. Sí, exacto. Ujú. Entonces, o sea, el Pasic puede ayudar en algunas cositas, pero Sí. en realidad la inflación suele ser un fenómeno meramente monetario y se tiene que contener Ajá. con herramientas meramente monetarias. Sí, la inflación en muchos casos no es fácil de contener y es tardado, o sea, Ujú. así como fue subiendo paulatinamente, tiene que bajar paulatinamente, pero en efecto, el dato de ayer, desde mi perspectiva, es muy complicado, es un dato que complica el margen de acción de Banco de México y complica desde luego el panorama, porque no hemos entrado en una tendencia decreciente de la inflación. Ujú. Ya te decía yo hace un segundo que la inflación va bajando poco a poco, pero va bajando. Aquí eso es justo lo que no empezamos a ver, no hemos empezado a ver. A finales de septiembre, en agosto la inflación estuvo por arriba del 8. Y luego empezó a bajar septiembre y octubre. Dijimos, mira, ya en una de esas tenemos una tendencia, ya empieza a bajar la Ujú. inflación, lento, pero empieza. Pero llegó el dato de diciembre, Pascal, donde la inflación fue 7.82, y luego llega el dato de enero, donde fue 7.91, y entonces tienes 2 meses donde rompe, entre comillas, esa muy breve tendencia, esas dos observaciones en las que había bajado, Ujú. y vuelve a subir la inflación. Eso es lo preocupante, y si nos metemos ya a los detalles de lo preocupante, es todavía más grave o más complicado que lo que esté subiendo sea la inflación subyacente. Esa inflación es la que mide el comportamiento de la oferta y la demanda, de los bienes que reaccionan más a la oferta y la demanda, y es sobre la cual Banco de México tiene más injerencia, es la que puede mover más, porque la no subyacente pues es muy difícil de mover porque son tarifas controladas por el gobierno. Y bueno, es muy difícil y muy sencillo Ujú. de alguna manera. Entonces sí es un dato pues negativo, que evidentemente Banco de México reacciona con un incremento de 50 puntos base. Me parece que Banco de México hizo lo correcto. Por ahí decían, lo mencionabas, que iba a subir 25 puntos base para ir pegado todavía a la Reserva Federal. Me parece que el dato de inflación no le dejaba mucho margen. Entonces, aunque no estuvieran en concordancia con lo que habían esperado los analistas, me parece que es el movimiento correcto, subir la tasa de interés a 50 puntos base. Valeria, hoy varios medios destacan que mientras la inflación en México sube o no, digamos, no baja, vamos a decirlo de esa manera, en Estados Unidos sí está claramente en descenso. ¿A qué se debe este doble fenómeno? Esa es justo la pregunta ahorita, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Porque en Estados Unidos, recordemos, hubo meses que estuvo por arriba del 9%, era Ujú. ya una locura para las inflaciones con las que suele vivir Estados Unidos, ¿no? Para nosotros decimos, fue la más alta en 22 años, para Estados Unidos era la más alta en 40 años. Sí. Y pues empezó la Reserva Federal, hay que decir, después de que empezó el Banco de México, ¿eh? La Reserva Federal empezó mucho tiempo después a subir tasas, empezó la Reserva Federal con movimientos muy bruscos de tasa de interés, o sea, estas subidas de 75 puntos base que hizo la Reserva
son muy extrañas en Estados Unidos. Y pues esa medicina fue dolorosa, pero pues logró contener la inflación. Y sí, en Estados Unidos ya hemos visto una tendencia marcada a ir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. El último dato de diciembre fue 6.45 de inflación en Estados Unidos y se espera, más o menos todavía no saldrá pronto, que la inflación en enero sea 6.2. Sí se ve una tendencia decreciente. Eso es lo que nos preocupa en México, que no estamos viendo esa tendencia decreciente. ¿Cuáles serían los factores endógenos? Porque, a ver, buena parte de los precios de los alimentos son internacionales. México importa muchos alimentos. ¿Cuáles serían los factores propios del país que están otra vez empujando al alza la inflación en México, Valeria? Eso es justo, yo creo que uno de los temas más importantes, porque todo el año pasado hablamos de, es un fenómeno importado, esto se debe a Rusia, Ucrania, el trigo, todo cambió, y sí, había mucho de cierto en eso. Pero yo creo que ahorita ese discurso ya se nos empieza a agotar un poco. Entonces, yo creo que hay condiciones internas que deberíamos empezar a analizar y que tendríamos que hacer cosas para resolverlas. Lo malo de hacer esas cosas es que toma mucho tiempo ver su impacto. ¿Y qué cosas? ¿De qué estoy hablando? Pues en primer lugar, competencia económica. No existen condiciones de competencia reales en muchos bienes y servicios que deberían de existir, ¿no? Y bueno, pues tienes una COFESE que ahorita no puede operar como podría haber operado en otro momento y que necesitamos tener una COFESE con más injerencia y con más dientes en materia económica. Y luego tienes un tema, Pascal, del que a nadie nos gusta hablar porque es un tema muy complicado, que es la seguridad. Sabemos todos que hay crimen organizado metido en el agro, sabemos todos que hay crimen organizado que afecta a los transportistas, sabemos todos que la distribución de alimentos cada día se complica más por los robos en las carreteras. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Te acuerdas que ese era uno de los elementos del PASIC inicial? Ya claro, ni siquiera hablamos, frenar los robos en carreteras. ¿Te acuerdas de eso? Ya nadie lo toca porque pues claramente no ha sucedido, ¿no? Le agradezco mucho a Valeria Moy que me haya esperado en la línea. Valeria, ¿qué implica para las finanzas personales, para las familias, vivir en un país donde la tasa de interés está en 11% y la inflación anda rayando el 8%? ¿Qué tipo de país es este y qué tipo de decisiones implica que tomemos? Mira, Pascal, voy a decir algo que no es muy agradable escuchar, pero la inflación es uno de los temas económicos más dañinos para la población en general. Y lo que sigue es peor. No hay mucha escapatoria y lo estamos viendo. Por eso es tan importante mantener la inflación en niveles bajos, ¿no? Nos gusta que haya inflación, pero muy poquita. Lo que estamos viendo ahorita, pues evidentemente no solo afecta a las finanzas personales. Siempre digo que la inflación es esa variable que a lo mejor no entiendes la definición, que a lo mejor no sabes quién la calcula el INEGI ni cómo la calcula, pero no importa. Todos entendemos la inflación porque cada vez que vamos al supermercado nos cuestan más las cosas y nos alcanza para menos. Y en particular en este momento, la inflación, por ejemplo, hablábamos de la inflación general, ¿no? Y decíamos, sí, fue 7.91, pero la inflación en alimentos fue 14%, en alimentos procesados. La inflación en alimentos frescos fue de 10%. Entonces, claro que la gente entiende y vive la inflación. ¿Qué implica el resultado de tasas de interés? 11.5 que llegaremos probablemente a ver. Bueno, pues ahora sí que depende de qué lado estés. Si eres ahorrador y puedes conseguir instrumentos financieros como CETES, en este momento a una tasa del 11%, o quizás encuentres pagarés un poquito más, es un buen momento para meter tus recursos en ese tipo de instrumentos. Pero si eres deudor y normalmente usas tu tarjeta de crédito como mecanismo de financiamiento, o estás por comprar una casa y quieres pedir una hipoteca, o tienes una empresa y necesitas un crédito, es el peor momento, porque las tasas de interés evidentemente están al alza. Y este 11% del que hablamos es la tasa de interés de referencia. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito pueden llegar al 70, 80%, porque esa no es la de referencia. Las tasas de interés que puede uno pagar por una hipoteca, pues depende de lo que hayas negociado con el banco. Entonces, por supuesto que la cosa
se pone muy complicada en momentos inflacionarios y de tasa de interés alta, porque no puedes escapar mucho de ella. Por eso decimos que la inflación es un impuesto regresivo. Le afecta más a los que menos tienen y es bien difícil escapar de ello. Sí, uno puede decir, bueno, yo me voy a CETES en este momento y dejo de consumir pero ¿cuánto tiempo puedes hacer eso? Pues ya llevamos un buen rato con esta inflación y lo que nos dice Banco de México es que hablar del 3%, esto es en el mismo comunicado de ayer, hablar del 3%, este objetivo que tiene Banco de México, pues se dará en el mejor de los escenarios a mediados de 2024. Entonces, pero cosas pequeñas, cosas que puede uno hacer y que a lo mejor sí Yo, tiene. cosas que puede uno hacer. Si ahorras, o sea, si Ajá. tienes opción de ahorrar, métanse ahorita a CETES directo y compren CETES. Uh-huh. Compren instrumentos de CETES que ahorita están pagando una buena tasa de interés, o si tienen un poco más de ahorro, busquen a su ejecutivo en el banco de su preferencia, que seguramente les podrá conseguir una herramienta que esté pagando por arriba del 10-11%, que es un buen momento porque esa es una tasa de interés real positiva, es decir, te paga más el interés que la inflación que tienes. Uh-huh. Entonces eso protege tus recursos. Y por el lado del consumo, pues no hay mucho que hacer, o sea, tendrás que esperar y tendrás que distribuir consumo, tendrás que reacomodar lo que consumes. Entonces, en lugar de comprar, yo qué sé, una marca que a ti te gusta, pues probablemente te vas al genérico. O a lo mejor ahorita no compras huevo porque está muy caro y entonces lo sustituyes con otra cosa o simplemente lo dejas de consumir hasta que baje de precio. Entonces, pero esas decisiones, Pascal, las sabe la gente. Las personas cuando van al súper y ven lo que cuestan, Pues no sé, dejan los algo, ¿no? En la aguacates, caja. dices, no, pues, Sí. pues no, esto no me alcanza hoy, ¿no? Sí. Entonces, eso lo hacemos todos cada vez que hacemos una compra. La parte financiera es la que hay que tener mucho cuidado con las deudas, mucho cuidado con las tarjetas de crédito, no paguen el mínimo, porque en todo caso, pues esto se va a ir haciendo una bola de nieve. Oye, yo sé que no tienes bola de cristal, pero ¿qué Me podemos decir encantaría. de las tasas de la tasa de interés? ¿Crees que puede ir todavía mucho más arriba? Pues mira, ahora sí que depende, voy a hacer la típica respuesta de economista, depende, tenemos que Ajá. esperar a las siguientes métricas de inflación y justo en este momento no, o sea, tenías 2 meses donde bajaba y ahora tienes 2 meses donde sube. Uh-huh. Entonces tenemos que esperar a las siguientes métricas de inflación, las de la primera quincena de febrero, todo febrero, primera de marzo, y empezar a ver si tenemos algún tipo de indicio de que esto puede bajar. Yo creo que en este momento, en la siguiente reunión de Banco de México, pues evidentemente vendrá otra subida de tasas. Banco de México ayer ya lo insinuaba claramente. ¿De cuánto va a ser esa subida? Pues eso es lo interesante, ¿no? Si vemos que cede la inflación, pues es posible una de 25, pero si vemos que no cede, pues tendrá que venir uno de 50, ¿no? ¿Hay factores de estacionalidad, digamos, que podrían contribuir a bajar la inflación o realmente Sí, no? sí existen factores de estacionalidad. Por ejemplo, en enero se incrementan algunas tarifas que están indizadas a la inflación, Uh-huh. a las UMAS, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica subió alrededor de 7.5%, las carreteras que Sí. suben igualito a lo que sube la inflación, 7.91 a partir de esta semana y para algunas en el caso de marzo. Entonces, hay algunas tarifas que se ajustan los eneros, por decirlo de alguna manera, pero por eso justo lo que nos llamaba la atención es la subyacente. Ahí no tienes esas tarifas. Estas tarifas de las que te hablo están en la no subyacente. Sí. La subyacente es la que nos preocupa porque fue la que más rebotó en la métrica de ayer. Bueno, pues a esperar entonces qué suceda en Pues sí, febrero ya y sé que marzo. es una respuesta muy incómoda No, pero pues es lo que hay. ¿Qué es te lo que, digo, es lo que Pascal? hay igual que la medicina, Pues Valeria. sí. Muchísimas gracias por explicarnos estos fenómenos. Encantada, Pascal. Un Gracias. abrazo. Abrazo, gracias. Valeria Moy es economista, directora general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad.